que de arrancar la charla, agradecer el espacio, bueno, remarcar la importancia de estas charlas, ¿no? Justamente organizadas por el CEB y por el Centro de Estudiantes de Agronomía, ahora también, conducidas por EBET, Abriendo Caminos, por suerte, y bueno, y estos temas que, como decía Lulú, bueno, nosotros damos cuenta ahora como veterinarios y ejerciendo la producción, la profesión en la producción animal, damos cuenta de que son muchos temas que después de haber culminado toda la carrera no se dan en toda la currícula, no se dan ni siquiera cuando uno se especializa en la producción animal, habiendo cursado materias como forrajes, bueno, materias muy particulares de la producción animal, lamentablemente no se dan, no se incluyen, y lo más lamentable es que son temas que datan del año 1960, no es una tecnología moderna, es moderna, pero no es de última generación, digo, es una tecnología más bien oculta. Entonces eso es lo más sorprendente y es muy básica. Por suerte cada vez está más, se está difundiendo cada vez más. Es muy importante que justamente que ambas facultades, por lo menos en lo que a nosotros nos toca, ¿no? Que somos egresados de la UBA, que ambas facultades tomen cada vez más parte en este asunto, que justamente hace a la ganadería un eslabón fundamental en lo que es al cambio climático, ¿no? En ayudar a buscar una respuesta a, como decir, en una herramienta a solucionar el cambio climático, porque lo que estamos hablando acá es cómo resolvemos este problema gigante que tenemos, que es el cambio climático, que ya es una cuestión, es un hecho. Básicamente. Así que bueno, no mucho más, pero vamos a empezar un poco a desarrollar un poco lo que hacemos. Nosotros dos nos dijeron, somos veterinarios. Después de que nos recibimos, hemos tenido varias experiencias, hemos transitado por distintos ámbitos de la profesión. Ahora, por suerte, estamos en el ámbito de la ganadería regenerativa y desarrollándonos en granjas polifacéticas en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Tratamos de hacer una producción un poco más sustentable, básicamente. Los veterinarios somos parte de la producción animal, entonces es importante que este tipo de manejos se difundan. Y bueno, y nada más, esperemos que podamos colaborar en algo. Bueno, ahora vamos a presentar. Bueno, la idea es contar un poquito qué es la ganadería regenerativa y muy brevemente la experiencia que nosotros estamos haciendo en el establecimiento que trabajamos, que se llama La Celia. Primero, para ponernos digamos, en ambiente de por qué es importante hablar de ganadería regenerativa, por qué hablar de una ganadería alternativa, más allá del bienestar animal, que lo vamos a tocar, hay una problemática fundamental y que ha estado en los noticieros, tanto por el lado del cambio climático en sí, sobre la incidencia que tiene la ganadería, la responsabilidad que tenemos quienes hacemos uso de la tierra en el cambio climático. Nos gusta este chiste, entre comillas, pero porque muestra un poco que, bueno, vino la pandemia a sacar, digamos, de la pantalla principal todo el resto de los temas por una cuestión apremiante como era la cuestión sanitaria, donde, bueno, hicimos hincapié en lavarnos las manos y en cuidarnos del COVID. Atrás del COVID va a venir una gran recesión, por supuesto, ya eso todos lo sabemos. Atrás de la gran recesión va a aparecer el cambio climático, que ya nos está llevando puestos antes de que venga el COVID y estaba en los noticieros. Se hizo muy conocida Greta, el IPCC, que es un organismo que
hizo unos informes donde salió a la luz que era mucho más apremiante la situación del cambio climático como uno tal vez pensaba. O sea, yo desde que soy chiquita escucho el cambio climático y qué podemos hacer para evitar que se siga calentando el planeta, pero bueno, siempre uno piensa que queda tiempo, ¿vieron? Que siempre, bueno, lo podrá resolver otro tal vez. Y cuando salieron estos informes, nos vimos que somos nosotros, esta generación, la que tiene que hacer algo para revertir el cambio climático, porque si no, se va a llegar a un punto que se llama de no retorno, donde va a haber modificaciones en todo el planeta que no se van a poder resolver tan fácilmente. Por ende, bueno, lo resolverá otro, o ya tenemos tiempo, o veremos qué pasa, se convirtió en tenemos que hacer algo quienes hoy en día estamos a cargo. Porque si no lo que va a venir después es un colapso de la biodiversidad. Y en este contexto es que nosotros hablamos de la ganadería regenerativa. Esto, bueno, por ahí la mayoría de los que están en la charla tienen un poco de ideas sobre las consecuencias del cambio climático. Nosotros cuando estamos hablando del cambio climático hacemos mucho hincapié en lo que es el aumento de la temperatura, por el aumento del carbono y otros gases en la atmósfera, y algo tan simple como, o que parece poquito, pero es un montón, digamos, de que aumente un 1,5 o 2 grados la temperatura de nuestro planeta, puede traer consecuencias nefastas a nivel de la biodiversidad y, por supuesto, para nosotros también. Y si vemos acá, el IPCC es esto que nosotros les habíamos hablado, de un organismo que se juntó y se reunió para elaborar informes al respecto de este tema. Si ustedes se fijan, en el naranja dice agricultura y otros usos de la tierra, que aporta un 24% a la emisión de gases de efecto invernadero, que se llama. Y hay un debate muy candente, como decir, sobre justamente cómo la ganadería, dentro de ese naranja, la ganadería es un gran causante de los gases de efecto invernadero. Y en realidad no es la ganadería en sí o la vaca en sí, con sus eructos o heces o bueno, todo lo que se habla, sino el manejo que nosotros le damos a esos animales, los que están causando que efectivamente es verdad, la ganadería industrial es uno de los grandes problemas en el cambio climático. Pero nosotros decimos que no es la vaca, sino cómo nosotros la manejamos. Y acá es donde entra la ganadería regenerativa, porque no solo los herbívoros no son per se parte del problema, sino que resulta ser que pueden ser parte de la solución. Lo cual uno dice, ¿pero de qué está hablando esta gente si es uno de los grandes culpables? Bueno, efectivamente los herbívoros bien manejados pueden aportar muchísimo al secuestro de dióxido de carbono. Es decir, que la ganadería regenerativa no solo puede no ser un problema, sino ser parte de la solución, y no solo dejar de emitir dióxido de carbono, sino que hoy en día ya la cantidad de carbono que hay en el ambiente es demasiado alto y hay que empezar a secuestrarlo y sacarlo. O sea, nosotros podemos cambiarle el tipo de energía que tenemos, dejar de emitir, emisión cero. Pero ¿y qué hacemos con lo que ya está en la atmósfera? Bueno, con la ganadería lo podemos secuestrar. ¿Querés explicar esto? Sí, no, y además tenemos una cuestión de que, justamente lo que estaba diciendo Paz, de la cantidad de dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera, que en el caso de que fuésemos lo más eficiente posible y dejáramos de emitir dióxido de carbono, la manera más rápida de absorber ese dióxido sobrante es justamente con los pastizales y la ganadería. Mucho más eficiente la combinación del pastoreo de los pastizales con la ganadería que los bosques, por ejemplo, porque la bomba de carbono es mucho más rápida. Este gráfico nosotros lo ponemos siempre porque es muy interesante de cómo es el uso de las tecnologías y la productividad. Si nosotros tenemos... Sí, nosotros tenemos... A ver, no se ve. Ahí está. Por ejemplo, arriba a la izquierda es lo que nosotros tenemos que buscar.
ese es nuestro norte, que es una alta productividad y una baja utilización de insumos, que es lo que nosotros usamos con la ganadería regenerativa. Básicamente, una alta conversión de la energía solar en pasto y posteriormente una alta conversión de pasto en carne, ¿no? Y a su vez, después también una alta conversión de bosta nuevamente en fertilidad. Y bueno, es todo un círculo virtuoso. Si después quisiéramos utilizar una alta productividad, como sería el caso de arriba a la derecha, tenemos el caso de la ganadería industrial, que es una alta productividad, pero con costos e insumos elevadísimos, que es lo que conocemos hoy como es el típico caso de los feedlots, o abajo a la derecha, que es la ganadería tradicional, abajo a la izquierda, perdón, que es la ganadería tradicional, que es un manejo extensivo de baja carga y baja productividad, básicamente, ¿no? Que también esa es emisora de gases, básicamente también es... Ambas, tanto la ganadería tradicional como la industrial, emiten gases de efecto invernadero. Tal cual. Bueno, y la última dice, o sea, si tenemos baja productividad y altos insumos, estamos al horno. Y esa no se analiza. no va a funcionar. Entonces, bueno, acá es cuando surge la ganadería regenerativa. ¿Y qué estamos hablando de ganadería regenerativa? Es una tecnología de procesos, a diferencia de una tecnología de insumos, donde a través del manejo nosotros podemos llevar adelante la producción. Como decía Ale, esto no es nada nuevo. Desde 1960 más o menos hay grandes referentes al respecto, y es realmente de sentido común y muy sencillo, donde lo que se hace es intentar de imitar a la naturaleza, por eso se habla de una biomímica, donde se intenta manejar a los herbívoros de la forma de cuando ellos estaban en libertad. Es decir, en grandes manadas, ellos escapaban de los grandes depredadores y andaban siempre moviéndose en grandes manadas concentradas, donde iban de un lugar, se alimentaban y pasaban a otro lugar y no volvían hasta dentro de muchísimo tiempo. Y siempre en conjunto porque era muchísimo más seguro. Esto tiene casi un nivel nulo de insumos, o sea, los dos grandes insumos de la ganadería regenerativa es la capacitación, o sea, las personas, los pastores, que se les llama, y la energía solar. Bueno, y obviamente la ganadería regenerativa es una ganadería rentable, no es solo que es buena para el ambiente, se llaman de triple impacto, tienen un impacto social positivo, porque a diferencia de por ahí hoy en día como se ve el campo de extensiones grandísimas con muy pocos trabajadores, bueno, tiene un impacto social positivo porque tiene muchísima mano de obra, porque hace que las familias vuelvan a las zonas rurales, tiene un impacto ecológico que ya lo vimos y por supuesto un impacto económico de que también es rentable para los productores. Si ustedes ven acá, tiene mucho texto, pero lo que nosotros queremos mostrar es que hay muchísimas diferencias entre el manejo tradicional y el regenerativo, tanto en aspectos productivos, económicos como ambientales, que es lo que hablábamos, y bueno, que ya lo fuimos diciendo. Y aspectos sociales. Y aspectos sociales, que es un poco lo que estuvimos diciendo. Bueno, y aunque mucho no se habla del tema, uno dice, bueno, pero ¿por qué esto parece tan genial? ¿Por qué no se habla del tema? Bueno, lamentablemente no va de la mano de quienes hoy en día hacen las investigaciones en las universidades o en los institutos. Imagínense que esto no usa agroquímicos, no usa insumos casi de ningún tipo, y por ende va en contra de los intereses de la mayoría de las multinacionales de hoy en día. Pero de a poco se han hecho investigaciones científicas al respecto de lo que esto, no es simplemente que se dice que esto creemos que es así, sino que hay investigaciones al respecto. Una de las más conocidas es una granja de Estados Unidos, que hace muchísimo tiempo que hace ganadería regenerativa, y que se han tomado mediciones, con rigor científico, por supuesto, a través de los años, y lo que muestra esto es un poco, bueno, de la parte de la línea hacia arriba son todas las emisiones que efectivamente hace la ganadería y el resto de las actividades de este campo,
o sea, qué está aportando al problema, como decir. Y en la parte de abajo es todo lo que está secuestrando de dióxido de carbono ese animal al pastorear los pastizales y con sus heces regenerarlo, con sus pezuñas resquebrajarlo y hacer que las semillas puedan empezar a aflorar y activando lo que se llama la bomba de carbono, que es que lo que ellos hacen es que estos pastizales siempre estén en el punto óptimo entre la fotosíntesis y la respiración celular. Y por ende en el punto óptimo de secuestrar carbono, porque las plantas, como todo ser vivo, también tienen respiración celular y emiten dióxido de carbono, pero también secuestran. Y ellas cuando pasan por el pastizal y lo comen, las raíces de esa planta se desprenden y ese carbono que estaba en las raíces queda secuestrado, por eso se llama sumideros o secuestro de dióxido de carbono, queda secuestrado y se incorpora al suelo. A diferencia por ahí de los bosques, que por ejemplo tenemos una gran cantidad de carbono en los bosques y si se queman o suceden otras cosas es un carbono más lábil, esta es la forma más permanente de secuestro de dióxido de carbono. El 70% del planeta es apto para que haya pastizales. Y si no pasase el herbívoro, que es como naturalmente sucede, estos pastizales como que siguen creciendo, se lignifican, empiezan a morir y no son tan eficientes. Bueno, y acá se ve que netamente cada kilo de carne producido con ganadería regenerativa, nosotros estamos secuestrando, ¿sí?, un 3,5, ¿sí?, de kilos de dióxido de carbono. Dióxido de carbono o sus equivalentes. Todos sabemos que las vacas no es que emiten dióxido de carbono, que emiten metano, otros gases, pero se puede transformar todo equivalente a dióxido de carbono. Acá estamos presentando, para que sepan que, bueno, acá en la Argentina esto se está haciendo, no solo nosotros, hay varios campos que estamos intentando implementar la ganadería regenerativa. Nosotros con Alejandro manejamos 2 campos en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, uno se llama La Celia y otro se llama La Susana, y están, para el que conoce, en Coronel Suárez y en Guaminí. Cuando nosotros conocimos de la problemática del cambio climático y que la ganadería podía ser una solución, creamos lo que le llamamos Proyecto Carnaval, entendiendo que podíamos ser parte de la solución al cambio climático, y nos pasamos a la ganadería regenerativa. Nosotros hacemos cría, invernada, es decir, hacemos el ciclo completo. También capitalizamos, capitalizar para el que no lo sabe, es que tomamos animales de otra persona y después, bueno, vamos parte y parte. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque con la ganadería regenerativa y un buen manejo tenemos mayor capacidad de carga y podemos tener más animales en nuestros campos. Y porque también entendemos que si queremos imitar a la naturaleza, no es natural que haya monoespecies, como decir. Uno es que en un lugar hay solo vacas. En la naturaleza las especies conviven entre sí y esto ayuda también a la regeneración del ecosistema. Y por ende nosotros agregamos otro tipo de especies, en este caso pollos y gallinas. Y este mapita lo ponemos simplemente para que vean, bueno, nosotros queremos imitar a la naturaleza y que la ganadería regenerativa se basa en una planificación del pastoreo. Es decir, que la vaca no es que como en la ganadería extensiva está pastando en todo el potrero a sus anchas, tampoco está encerrada como en un feedlot, sino que lo que se hace es hacer distintas parcelas o módulos, que le llamamos nosotros, se divide al potrero en distintas parcelas de eléctrico. Ese eléctrico va a reemplazar al depredador, como decir, en el sentido que las va a mantener en manadas concentradas, para que cada vez que pasen por una de esas parcelas, la cantidad de deyecciones que ellas hagan sea la suficiente para fertilizar ese lugar, ese pedazo de tierra. Y las vamos moviendo a través de una planificación del pastoreo para asegurarnos de que no vuelvan al mismo lugar hasta que la planta no haya descansado lo suficiente para crecer y que no sea nocivo para nuestras pasturas. Es más, una vez que notamos que esa planta se recuperó,
nos fijamos en todo el módulo y pasamos de esa planta a lo que es el ambiente en sí. Entonces ya hacemos un manejo ambiental y por eso es que justamente es regenerativo, porque justamente cuando uno va regenerando hay aumento de la biodiversidad, no solamente de la productividad individual, sino de la biodiversidad de los ambientes, o sea. Acá mostramos abajo una foto de lo que es a la izquierda nuestro vecino y a la derecha nosotros, en un mismo momento del año. Esto acabábamos de empezar a implementar el pastoreo racional. PRB, si ven ahí la sigla, es pastoreo racional Guasán. Guasán es uno de los grandes referentes del pastoreo racional. ¿Por qué no le decimos rotativo y sí racional? Yo cuando hice producción de carne, me nombraron que existía el pastoreo racional, pero así, como un título, y no me dijeron más nada al respecto. Porque rotativo es simplemente por ahí rotarlos entre parcelas, y el racional es tener en cuenta todas estas cosas que nosotros decimos de por qué van de esa forma, cuándo volvemos, cuándo no volvemos a la parcela. Y enseguida se empiezan a ver los cambios en cómo responden las pasturas. Acá pueden ver los eléctricos, cómo están los animales en una parcela y cómo la dejaron a la derecha, ¿sí? A ver si se ve. Muy bien. Bueno, si no lo podemos ver, no pasa nada. Ahí creo que va a andar, a ver. Estos sistemas tienen también como eje fundamental el bienestar animal, en donde los animales nunca son apurados, nunca son golpeados, no se grita, no se los apura, se intenta ir al pie o como mucho a caballo. La idea es que los animales estén lo más tranquilos posibles, primero por su bienestar, mientras que ellos están en nuestros campos, están lo mejor posible, no solo recibiendo la mejor comida, sino el mejor trato, porque nos parece que es lo más ético, e incluso porque productivamente es muchísimo mejor. O sea, no hay ningún justificativo para maltratar a los animales mientras se hace producción animal. Se los rota de forma diaria o cada 2 o 3 días y de esta forma. Según el plan, o sea, en la planificación holística no se tiene solamente en cuenta la producción del forraje, sino la etapa de crecimiento o no crecimiento de los pastos. Entonces se hacen 2 planificaciones, una abierta y una cerrada, y bueno, en base a eso se determinan los periodos de permanencia y de descanso. Fíjense cómo queda la parcela que dejan. Hoy en día nosotros la dejamos con más cobertura que esto, pero lo que quiero que vean es la cantidad de bostas que se ven una al lado de la otra. Bueno, eso es fertilidad futura, pero tiene que estar así de concentrada para que tenga efectivamente un impacto, como decir. Y es lo que veíamos acá de las bostas. Perdón, ¿qué era lo que sostenías en el video? Que se veía como que tenías algo en la mano. Un eléctrico, y eso es, uno puede o tenerlo con algo. Lo que estaba el chico haciendo directamente era con su gorra, para que no le dé una patada. Bueno, y justamente a través de este manejo, lo que decía Ale, ¿qué hacemos? Es activar 4 ciclos que son los que nos van a permitir que vuelva la fertilidad y la vida a nuestros suelos. Tanto la microfauna, la microflora, y cuando se reactivan todas las partes microscópicas del suelo, como decir, ahí se va a reactivar nuestras plantas y por ende van a captar más carbono, vamos a secuestrar más carbono y además vamos a producir alimentos muchísimo más sanos. Las carnes que se producen de manera pastoril y no en feedlot tienen un componente nutricional muy distinto a las que no son pastoriles. Mayores vitaminas, omegas, hay realmente una diferencia importante. Acá estamos viendo una pastura descansada, a la cual se va a acceder.
está acá. Esto es lo que es otro videito donde mostramos esto, que los animales, una vez que ellos aprenden que nosotros los vamos a llevar a un lugar con comida, nos siguen automáticamente, no es que hay que andar arreando, el típico arreo que se ve de campo de persiguiéndolos y corriéndolos, no es esa la forma, sino que ellos saben que van a ir a un lugar con nueva comida y te siguen. 500 vacas había ahí. También la realidad es que también esto demuestra de que el campo argentino tiene un estereotipo, digamos, de que son los hombres los que están en el campo, y cualquiera, tanto mujeres, personas mayores, hasta los niños, pueden hacer cualquiera de estas maniobras. Y esta es nuestra herramienta fundamental, que es la planificación del pastoreo, cómo nos aseguramos de que esas parcelas tengan el descanso necesario para que puedan regenerar. Es a través de unas planillas que utilizamos, donde 2 veces al año nos sentamos, todos los que estamos relacionados con la producción, y nos aseguramos planificamos todos los movimientos, dónde van a estar cada día en los próximos 6 o 7 meses. Y para que asegurarnos que tengan el forraje suficiente para ellas, para que no tengan un detrimento en su score corporal, y que no vuelvan a la parcela antes del descanso que ellas necesiten, que las pasturas necesiten. Realmente es impresionante la herramienta esta, y la tranquilidad también para uno de saber de acá a 6 meses en adelante dónde van a estar los animales y que van a tener pasto para comer. Bueno, esto es todo lo que hay que pensar cuando uno lo planifica, son 2 o 3 días, pero realmente muy, muy gratificantes. Bueno, esto sería... Bueno, acá hay una cantidad de preguntas que nos están pasando. Sí, mejor los contestamos por acá. Nos preguntan, ¿esto tiene que ver con la agroecología? Bueno, a nosotros nos parece que sí, nos parece que justamente la ganadería regenerativa es la forma de llevar una ganadería vacuna de manera agroecológica. Después, ¿qué carga animal tienen por hectárea? Nosotros manejamos en la Celia cerca de 400 hectáreas bajo pasturas polifíticas, y algunas hectáreas son campos natural. Antes de entrar con esto de la granja polifacética. Sí. Algunas son campo natural. En esas 400 hectáreas manejamos 3 rodeos. 2 rodeos son de cría y un rodeo es de invernada. Los 2 rodeos de cría, uno tiene servicio en invierno y el otro tiene servicio en verano. Hacemos 2 tipos de servicio. Y después hacemos invernada. En la invernada tenemos una carga de 1.9 equivalente vaca por hectárea. Después, en el rodeo de servicio de primavera, que nosotros el servicio de primavera lo iniciamos el 1 de noviembre y lo terminamos, hacemos servicio de 63 días. Así que es el 1 de noviembre y lo terminamos el 5 de enero. Ahí nosotros tenemos una carga de 1.4 equivalente vaca por hectárea. Y en el otro, que es el de servicio de otoño, que arranca ahora justamente el servicio, que es del 1 de julio al agosto, septiembre, al 5 de septiembre, en ese estamos un poco más apretados ahora y tenemos creo que 1.6, no me acuerdo cuánto es, pero estamos así, bastante elevados, porque la media de la zona es 0.7. En el mejor de los casos y con insumos, quiero decir, o sea, 0.7 en campo natural. En el mejor de los casos, si los productores que aplican tecnología de insumos, es decir, suplementan con silo de maíz o maíz, o hacen verdeos de invierno, llegan al 1 equivalente vaca, quiero decir. Y nosotros llegamos a este equivalente vaca, bueno, tenemos una suplementación de rollo,
de rollo de alfalfa, que es producción propia, y tenemos una suplementación de 2 rollos por día, por cada uno de esos rodeos de cría. En la invernada no damos ningún tipo de suplementación. Sí damos suplementación de maíz del 1% del peso vivo de cada animal, de cada rodeo, ¿no? Porque tenemos un rodeo de punta y otro de repaso. No vamos a entrar en ese detalle, es más complejo. Hay de todo para hablar al respecto, pero... Eso es para hacer otra charla avanzada de ¿Cómo terminar un animal sin usar maíz? Se puede a pasto. Obviamente, se puede hacer 100% a pasto, pero bueno. La suplementación que dice Ale es ahora para el invierno, y también la planificación de pastoreo lo que nos permitió es esto. Nosotros ya, como planificamos todo el invierno, lo hicimos hace poquito, ya sabíamos cuántos días necesitábamos para poder volver a la parcela. Y por ende ya sabíamos que si no les dábamos suplementación no íbamos a llegar. Entonces no es que empezamos a pasar por las parcelas y al final de todo nos damos cuenta de que no llegamos. Claro. Nosotros cuando hacemos la planificación del pastoreo, hay un momento en donde hacemos la planificación de lo que le llamamos el ciclo de no crecimiento, que es normalmente el invierno en esta zona. Y vamos y tomamos específicamente la cantidad de materia seca y medimos la cantidad de materia seca disponible en cada potrero. O sea, somos muy rigurosos en eso. Y en base a eso medimos la cantidad de materia seca disponible y además, en base a otros parámetros, estimamos una tasa de crecimiento potencial porque vamos a pasar una sola vez en esos potreros. En base a eso, con eso nos tenemos que arreglar hasta que empiece la temporada de crecimiento, que es lo que nosotros consideramos que es donde empieza, ¿qué es la temporada de crecimiento para nosotros? La temporada en donde se dan las condiciones para que las plantas empiecen a responder con todo, donde la bomba de carbono empieza con todo. Es decir, hay agua, hay temperatura, hay mayor actividad biológica en el suelo. Entonces, se juntan todos esos factores y ahí nosotros les llamamos temporada de crecimiento y por ende ahí es donde nosotros hacemos otro tipo de planificación con otros pulsos de pastoreo, acompañando ahí. Nuestro objetivo es regenerar. Ahora, en el invierno, nuestro objetivo es administrar lo que tenemos, básicamente. Entonces, es otra forma de planificar. Bueno, si les parece, seguimos y así... Pero bueno, es una charla, si quieren, organizamos para más adelante sin ningún problema. Pero bueno, es otra cosa, ¿no? Es planificación holística del pastoreo, se llama esto. Bueno. Y la otra parte de lo que nosotros hacemos es las granjas diversificadas o polifacéticas. Sí. Perdón, no te quiero volver a interrumpir, pero no sé si hay alguna pregunta más acerca de eso. Yo lo que propongo, si les parece, no sé, Lulú, es que claro, terminemos digamos, de la exposición y volvemos sobre todas las preguntas. Sí, perdón, yo justo antes me tuve que ir un segundito y volví cuando estaban con las preguntas, pero quería dejarlas para el final, así pueden cerrar la idea. Dale. Capaz que incluso responden antes a algo que les preguntan. Si pueden apretar el botoncito de ocultar abajo de la diapo, así, porque a veces tapaba el texto antes. Ok, ahí va. Bueno, y lo otro que tenemos son las granjas diversificadas, que bueno, justamente ¿por qué empezamos con las granjas diversificadas? Es por todo esto, por un lado, porque aumentamos la regeneración de esta forma, porque son como complementarias, cada especie aporta algo distinto al ecosistema y a la regeneración del suelo. Trae mayor rentabilidad, imagínense que en la misma cantidad de tierra que antes teníamos bovinos, ahora tenemos huevos pastoriles, pollos pastoriles, vamos a agregar conejos, ovejas, abejas, o sea, realmente el lema es pensar que cada hectárea es la única que uno tiene y sacarle el mayor provecho posible. Incluso las granjas diversificadas es una gran opción para las personas que tienen poca cantidad de tierra, no es necesario tener cientos de hectáreas para poder hacer una producción animal, y a través de las granjas diversificadas se puede hacer. Y para otro lado tenemos distintos ciclos, o sea, duración de los ciclos. Los bovinos tienen el ciclo más largo,
y este tipo de especies tienen ciclos más cortos y por ende también trae un afluente muchas veces necesario de dinero en otros momentos. Claro, ciclos productivos. Entonces, al tener ciclos productivos más cortos, los ciclos de caja son Más cortos. más cortos. Nosotros hoy en día tenemos huevos pastoriles y pollos pastoriles y ovejas, y estamos terminando de poner a punto lo que son los cerdos y queremos poner conejos. Los huevos pastoriles, no sé los que hayan por ahí hecho ya producción de aves, pero las 40 millones de gallinas que tiene la Argentina están en galpones donde se les tiene que despicar el pico porque se picotean entre ellas por canibalismo, donde no pueden moverse. Realmente es algo nefasto para el animal y para la gente que trabaja ahí, incluso entrar ahí, primero el cuidado que uno tiene que tener por la posibilidad de enfermedades o de dispersar enfermedades, los olores que hay, bueno, realmente no es algo grato para ninguna de las partes Es aberrante. involucradas. Incluso, bueno, en su momento, con el COVID surgió el debate sobre cómo el hacinamiento de estos animales trae la aparición de enfermedades y saltos entre especies, más allá de dónde haya provenido el COVID. Y bueno, no nos parece que sea una forma de producción viable, no se debería hacer de esa forma para nosotros, y encima hay una forma alternativa, que es beneficiosa, que son los huevos pastoriles. Nosotros les llamamos ecobondi porque lo que hicimos fue agarrar colectivos viejos y reciclarlos. Acá lo que hacen las gallinas no son herbívoras, por ende necesitan comer alimento balanceado, pero pues se puede reemplazar un 30% más o menos de ese alimento por pasturas, insectos que ellas cazan estando en el campo. Tenemos redes eléctricas por los depredadores y un colectivo que se le llama gallinero móvil, donde ellas duermen en las perchas y ponen los huevos. Estas parcelas se cambian más o menos una vez por semana, y de esa manera también vamos regenerando esos suelos, y aparte a ellas les damos siempre pastura fresca. Este tipo de producción también hace que no usemos ni antibióticos ni antiparasitarios, porque al ir moviéndonos, ¿qué hacemos? Reemplazamos lo que es la medicina curativa, como decir, por la preventiva. Lo que hacemos es cortar los ciclos de los parásitos moviéndonos y evitando que las gallinas puedan infectarse, porque nos vamos antes de que eso pueda suceder. Bueno, acá algunas fotos de cómo es el interior, cómo ellas duermen, los nidales. La forma de comercialización, que alguien había preguntado sobre la agroecología, las granjas diversificadas también lo que tienden es a una comercialización local o regional para disminuir la huella de carbono, para que el consumidor pueda saber cómo se produce su alimento. Nosotros somos un establecimiento tranqueras abiertas. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera puede venir al establecimiento y ver cómo estamos produciendo. Nos parece que el mejor inspector es el consumidor, y que es fundamental que nos involucremos en cómo se produce nuestra comida y que exijamos que se produzca de forma sana, sustentable y que realmente sea nutritiva. Bueno, acá nosotros somos un pueblo chico, vivimos en un pueblo de 5.000 habitantes, y realmente el boca en boca o las redes sociales o el WhatsApp hace que nos saquen de las manos este tipo de comercialización de productos. Bueno, el mayor problema de este tipo de producciones que tenemos nosotros son los depredadores. Tenemos cada tanto bajas al respecto, pero bueno, de a poco y a través de la colaboración con otros productores que hacen esto, y también, bueno, prueba y error nuestra, lo vamos revirtiendo un poco. Y el gran costo, el mayor costo que uno tiene es el alimento. Y bueno, de a poquito nosotros estamos intentando de producir nuestro propio alimento, primero para que sea más sano el alimento que ellas comen y por ende los huevos, y para bajar también los costos. Y lo otro que hacemos son los pollos pastoriles. ¿Querés que hable yo?
Bueno, les decía, los pollos pastoriles, no sé si hay alguno en la sala que ya ha cursado producción de aves también. Hacemos algo parecido en cierta instancia. En producción de aves vieron que los pollitos bebés es como una neonatología básicamente, así que hay que tener muchísimo cuidado. Esas cosas no se modifican mucho, entonces hemos preparado una instalación bueno, que mantiene bastante controlado muchos ¿cómo se llaman? Parámetros, como la temperatura, la humedad, bueno, la ventilación de los gases, la absorción de las deyecciones. Hacemos todo el sistema que nos han enseñado en nuestra bendita casa de estudio, de todo adentro y todo afuera. Entonces, tratamos de hacer también después la limpieza seca, húmeda, tratamos de evitar cruzar camadas. Entonces, bueno, hacemos unas carpas de cría y es muy importante todas esas cosas. Ahí anotamos parámetros como ¿cómo se llama? Conversión del alimento, bueno, temperatura todas las semanas, y ahí se gana casi el 50% de la crianza, básicamente. Y de ahí de la carpa de cría salen a unos corrales, que son de 12 metros cuadrados, en cada corral más o menos se alojan unos 60 pollitos, en cada corral se alojan unos 60 pollitos, y los corrales, bueno, tienen un diseño particular. Nosotros lo venimos siguiendo mucho a un granjero estadounidense que se llama Joel Salatin. Él es un granjero que, bueno, viene ya hace como 3 generaciones que ellos vienen haciendo este tipo de producción. Si lo pueden buscar, se los recomendamos. Nosotros no innovamos en los ecobondi, un poco sí en el diseño, pero en esto no, porque la verdad que a él le funcionaron muy bien y nosotros la verdad que podemos dar fe de que funcionan muy bien. Lo que sí lo hemos hecho con silo bolsa, con las cosas que se consiguen en el campo argentino básicamente, y madera. Y los pollos realmente van espectacular. Acá en la zona han tenido una aceptación impresionante. Es muy importante el detalle de los manejos, eso sí. Acá la diferencia de todo esto que es en base a pasto, nosotros decimos que es en base a pasto porque bueno, al manejar muchas especies en estas granjas, nosotros antes manejábamos solo bovinos y ahora tenemos bovinos y aves, ¿no? Y cerdos también. Entonces decís, bueno, a ver, el bovino es 100% herbívoro y después vas teniendo el cerdo es 50%, el ave es un 20%. Entonces la clave está en ver en qué medida se le puede incorporar el forraje verde, ¿no? El forraje verde que está lleno de vitaminas, de minerales, y además no solamente es el forraje. Cuando esos pollos acceden cada mañana, bien temprano, a una nueva porción de pasto, de 12 metros cuadrados de pasto, acceden a unos nuevos 12 metros cuadrados de una nueva microflora o microfauna llena de insectos y demás cuestiones que tienen alto valor biológico, sus proteínas, no es solamente una alimentación vegetal. Bueno, además de que se completa con los granos, obviamente, porque no son vacas, ¿no? Pero eso pasa también con las gallinas. Las gallinas, no sé si lo hablamos, pero es que se rotaba cada 7 días, y bueno, ahí pasa lo mismo. En el primer día las gallinas son como ñandúes cazando tucuras. Al día 5º las tucuras ya no están más en la parcela. Hay otras cosas, pero bueno, un poco es así. La dinámica ecológica es lo que hay que prestar atención, y es lo que no existe en las producciones industriales, en donde, por ejemplo, un trabajador entra a un galpón a recoger huevos a las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, lo primero que hace es cargar
con el chimanguito, las tolvas, pasa con el alimento balanceado, ya de la idea de comer, mientras las gallinas se entretienen, pasa con el carrito, junta los huevos y se fue. No hay manera de errarle, no hay manera de nada. Bueno, hay diferencias sustanciales, pero esto es lo que se tiene que empezar, o sea, no hay comparación, no hay punto de comparación en ningún aspecto, ni en el social, ni en el económico, ni en el productivo, ni en el ecológico. Esto fue los primeros ensayos, y bueno, los pollos, a diferencia de los huevos, requieren, estas producciones todavía, los huevos se pueden comercializar lógicamente de manera directa, es un huevo, pero el pollo, al tener que comercializarse de manera directa, necesita ser faenado. Entonces ahí hay que tener un buen asesoramiento. Por suerte hay muchas instituciones como el INTA y bueno, hay muchos proyectos de cambio rural, hay mucho desarrollo en esas cosas que han avanzado en equipos de faenadores como caseros, de agricultura familiar y demás cosas, ¿no? En donde nosotros, bueno, y encima nosotros siendo veterinarios, cursando bromatología, podemos asesorar muchísimo en la cuestión de una sala limpia, una sala sucia, el no cruzamiento de la contaminación y todo eso. Eso por lo menos nosotros lo hacemos así. La idea es, lo que sí es importante en este tipo de producciones, tratar de buscar una continuidad en el producto, y una continuidad en la homogeneidad del producto. Eso también es importante. El cliente o el consumidor, más que el cliente, quiere tener una homogeneidad en el producto, a pesar de que hay que enseñarle de que no es una producción industrial, porque también el consumidor está acostumbrado a abrir una lata o comer un McDonald's, en el sentido de que está acostumbrado a un producto muy igual, porque está acostumbrado a consumir productos industrializados. Nosotros justamente para tratar de homogeneizar nuestros productos usamos mucho el uso de aplicamos mucho el uso de protocolos, básicamente. Protocolos para que el que tenga que llevar a cabo cualquier acción o cualquier cosa, bueno, venga, lo lea y diga, bueno, mira, esto se hace así. No lo hago como a mí me parece, sino de que ya se vio muchas veces y esta es la mejor manera. Y bueno, esto a modo de cierre, ¿no? Son proyectos, nosotros le decimos proyectos de innovación y desarrollo. Es muy grande el nombre, pero... Lo que queremos hacer. Es lo que queremos hacer. Así que... un poco de esto, ¿no? Bueno, y por último, que es parte de esta charla, que también nos parece fundamental hacer una divulgación y concientización sobre estas producciones alternativas, tanto para los consumidores como los productores. Estos espacios, como los que nos han dado los centros de estudiantes, son fundamentales para eso. Muchos de ustedes son futuros profesionales que van a poder hacer la diferencia. Otros son profesionales hoy en día que pueden hacer la diferencia. Y bueno, ¿qué otra forma realmente de producción es posible, que es amigable a todo nivel, que vuelve a poblar las zonas rurales, un gran problema en nuestro país y en todo el mundo, y donde la gente realmente va contenta al campo a realizar este tipo de producciones? Y nos parece que ese aspecto también es fundamental, que todos podamos ir contentos a hacer lo que hacemos todos los días, y más todavía si estamos brindando alimentos sanos y ayudando a combatir el cambio climático, que es el gran problema al que nos enfrentamos hoy en día. Así que bueno, eso sería todo de nuestra parte. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Genial, chiques. Bueno, muchísimas gracias. Era, como siempre, un gusto y un honor tenerles. Voy a pasar a leer algunas preguntas que dejaron por el chat. Primero, a
Laura, decirle que dice que sería una masa organizar un viaje de estudios para ir a conocer alguna de esas experiencias y que avisen si van a recibir visitas. Ahora les dejo que respondan si van a recibir visitas, pero bueno, también decirles que la idea es, en algún punto, estuvimos hablando de hacer una pasantía con ustedes, así como desde la UJS, para que nos sepan, hacemos todos los años, bueno, ahora con la pandemia lo tuvimos que suspender, pero esperemos poder retomarlo en algún momento. Hacemos pasantías interdisciplinarias. Por un lado vamos a Chaco y Formosa, normalmente les de Bete vamos para ahí, y normalmente les de Agro van para los pueblos, no me acuerdo qué provincias eran, si me ayudan chiquis. Catamarca, La Rioja y San Juan. Bueno, los pueblos mineros. Bueno, y ahí donde hacemos, más allá de toda una experiencia, porque es una pasantía interdisciplinaria con muchas facultades, les de Bete hacemos prácticas con veterinarios de animales grandes también. Y bueno, nada, la idea era en algún momento poder concretar también prácticas similares con ustedes. Esperemos que, nada, que pronto todo esto mejore y que las podamos hacer. Pero bueno, si quieren igual responder si reciben visitas, como así de forma más particular o eso. Está en las redes del CEB y creo que desde Abriendo Caminos también, etiquetamos la cuenta de ustedes por si quieren contactarles. Si la quieren mencionar ahora o pasamos el link. Sí, yo ahí puse el mail, cualquier cosa en el chat. Pero si no, sí, nos pueden buscar en Facebook como La Celia o en Instagram como Campos Lagazu. Y como dice Lulú, por supuesto, ya venimos charlando hace rato esto, pero bueno, la pandemia truncó todos esos planes. Incluso acá los productores solo de la zona han podido venir. Nosotros hace 2 años hicimos la reconversión a este tipo de ganadería y hace 1 año y medio que estamos en pandemia, así que en una ventana que hubo acá en el pueblo sí vinieron productores, la verdad estuvieron muy contentos. La idea es que es de tranqueras abiertas, es decir, que otros productores puedan venir a conocernos, los consumidores, y por supuesto que en cuanto podamos con Bete Abriendo Caminos vamos a hacer pasantías acá. Genial. Después, bueno, hay varias preguntas como más específicas capaz por el chat. Creo que algunas las respondieron, ¿no? Sobre la carga animal y eso. Y después preguntaron también qué pasturas consociadas tienen en la zona. Esa la respondés. ¿Esa la respondieron? Ah, sí, ok. Perdón. No, vos. Lo de los pollitos. No, la de las pasturas. Nosotros tenemos distintos tipos de pasturas, pero tenemos consociadas de gramíneas y leguminosas, tenemos alfalfa, raigras, pastobillo, tenemos festuca y agropiro, depende de las zonas del campo. Pero bueno, siempre intentando de que sean polifíticas, es decir, a todo nivel, tanto especies como plantas, una sola especie nunca es positivo. Sí, básicamente usamos esas, no hay... Después, creo que ahí habían hablado, cuando nosotros decimos que tenemos una carga animal de 1.6, es que nosotros podemos tener en 100 hectáreas 160 animales. Creo que al revés de como vi que preguntaban, por eso digo. Pusieron 100 vacas, necesitas alrededor de 160 hectáreas. Si tenés 1.6, es decir, que en 1 hectárea puedes tener 1.6 vacas, es decir, en 100 hectáreas, 160 vacas. Claro. Tenemos una incubadora para 150 huevos. La hemos utilizado, igual como la producción es reciente, lo que nosotros hicimos fue comprar... pollitos bebés. Comprar las pollitas de un día y las recriamos. Eso es para las gallinas. Para los pollos, estos son los pollos broiler y híbridos comerciales, los doble pechuga, y esos no se pueden incubar. Esos los compramos de un día y los criamos. ¿Qué más? ¿Y a qué edad los faenan? Nosotros tenemos un plan que es una cría de 28 días y una recría de 42 días. Depende si es verano o invierno. Aproximadamente a los 80 días se faenan. Entre 60 y 90 días, más cerca de los... Esa es la 80. diferencia, y bueno, y la alimentación es controlada.
O sea, hay dos grandes diferencias. Primero, con los pollos que ya sean industriales o a galpón. A galpón, porque hay muchos pollos que la gente dice, sí, no, estos no son industriales, los tengo en el fondo de mi casa, pero el fondo de la casa es en un galpón de 4x4 igual es lo mismo básicamente. No son 30.000 pollos, pero es lo mismo. Entonces, acá, por ejemplo, esos pollos siguen teniendo problemas de metabólicos, problemas con necrosis en la cabeza del fémur, o sea, esos pollos no caminan, es cualquier problema de esos pollos, es lo mismo. Entonces, acá la clave es que los pollos pastoriles caminan y tienen una dieta que es racionada. Todos los días se le da una cantidad de comida. Y además, en vez de faenarse a los 45 días, que es para lo que ellos lo hacen, se los faena a los 80 días. O sea, ese es el doble. O sea, no es un pollo, porque un pollo es de 3 meses, pero nada que ver. No tiene ningún tipo de nada, de problema metabólico ni nada. Entonces, esas cosas hacen a la diferencia, básicamente. O sea, es como si dijéramos, en los bovinos, para que uno tuviese una idea, en los bovinos tampoco se faenan toros, se faenan novillos, que es un animal joven, un animal de 2 años, como mucho, un novillo. Un animal de 2 años como mucho, un novillo viejo, por ejemplo, viejo quiero decir, un novillo de mucho tiempo tiene 18 meses, 12 meses. Bueno, acá pasa lo mismo. Un pollo de 80 días es lo justo. Es como si se estuviesen faenando terneros. ¿A quién le caería en la cabeza de que se faene lo que antes se hacía acá hace muchísimos años, que era un ternero bolita que se faenaba a los 300 kilos, lleno de grasa? Bueno, eso no es normal. Bueno, después preguntan por el manejo del tema del agua en bovinos. Nosotros desde hace tiempo que estamos invirtiendo para poder llevar el agua a la parcela. Hoy en día la mayoría de los campos tienen muy poquitas aguadas y los animales tienen que caminar un montón. Eso es negativo para su bienestar, para la producción, para la regeneración, porque se pasa mucho tiempo en la aguada. Aparte hay una alta jerarquía y hasta que la líder no vuelve, no vuelven. Pero bueno, es dentro de todos los gastos que hemos tenido, la mayor inversión que ha sido es en la hidráulica. Sí, pero es lo más atrasado de todos los ganaderos y productores argentinos porque es el principal nutriente y es al que menos plata le ponen. No se le considera nutriente siquiera, entonces es un grave error. Pero sí, la idea es llevar el agua a la parcela o lo más cercano a un grupo de parcelas, de manera de que puedan tener acceso irrestricto al agua, no tengan que caminar y aparte así todas las bostas quedan en esa parcela que estamos intentando de fertilizar. Si hacemos una diferencia del agua entre la cría y la invernada, el principio es el mismo, la idea es llevar el agua a todos lados. En la invernada, como nosotros hacemos algo que se llama despunte y repaso, que es que intentamos que los que necesitan, los que tienen mayores requerimientos coman el primer tercio de la pastura. El primer tercio superior. El primer tercio superior. Necesitamos hacer más hincapié en esto de que tengan accesos distintos al agua, pero el principio es el mismo para todos. Tenemos un campo en Guaminí, pero la mayoría de la ganadería la tenemos en Coronel Suárez, que está cerquita de Guaminí. Pero es el partido de Coronel Suárez en un pueblo que se llama Huanguelén. Carolina pregunta si realizamos el EOB. Efectivamente sí, el EOB es una evaluación ecológica de los pastizales, para el que no lo conoce, es justamente poder empezar a medir todo esto que nosotros decimos que estamos regenerando. Bueno, ¿y yo cómo sé que vos estás regenerando? ¿Está sirviendo? ¿No está sirviendo? Entonces, bueno, queremos que sea no una cuestión, un debate teórico, sino que haya datos concretos. Es una evaluación objetiva de que las prácticas ganaderas que se están llevando adelante regeneran, básicamente. Y bueno, esto se hace a través de índices cortos, o sea, una evaluación de que se hace todos los años, donde se miden índices a corto plazo, y índices a largo plazo que se miden cada 5 años, y esto está certificado por un instituto que se llama Instituto Savory,
a nivel mundial, que es quien está haciendo punta, digamos, de lanza en la regeneración de los pastizales a nivel mundial. Algunas de las filminas que pusimos son de Ovis 21, que lo habíamos puesto ahí, que son los representantes acá en la Argentina, y es donde nosotros aprendimos muchas de estas cosas. Nosotros hicimos la especialización en manejo holístico, donde se aprende todo esto, y bueno, como la frutilla del postre es hacer el EOB, para poder empezar a medir si efectivamente lo que uno está haciendo lo está haciendo correctamente. Claro, porque hay veces que uno hace una cosa mal sin quererla. O sea. Claro. Hace 2 semanas vinieron a instalar los medidores del EOB. Antibióticos y otros medicamentos. Bueno, a nivel de las especies de pollos y gallinas no utilizamos, y en los bovinos, desde que pusimos el pastoreo racional, ha bajado de manera impresionante. Nosotros solo usamos desparasitario, no ivermectina, usamos algún albendazol de manera, solamente quizás al destete, y de manera estratégica siempre hacemos HPG, claro. Si se necesita, se desparasita, y si no, no, pero en realidad siempre hacemos control por HPG, y ante la mirada clínica del lote. Y después... generalmente en el único momento de todo el ciclo donde a veces necesitamos desparasitar es en el destete, y si mezclamos novillos de distinta edad. Claro, y lo que sí no usamos más es la ivermectina, porque la ivermectina mata a los escarabajos coprófagos, entonces eso corta el ciclo de la unificación y ahí estamos fritos. Y después, con respecto a las aves, es impresionante, pero no hay que olvidarse de que ahora nosotros tenemos 1000 bovinos y casi 1000 aves, y en las aves no usamos ningún tipo de remedio. Desde principio a fin. Y no es menor. Qué bueno. Bueno, invito a quienes no hicieron preguntas, si quieren hacerlas mientras tanto por el chat, así, o si quieren abrir el micrófono también. Si no, bueno, hasta que alguien más escriban, si puedo les hago una pregunta yo. No, más que nada para Paz, que en un momento mencionaba esto del tema del manejo del ganado y qué sé yo, y cómo muchas veces desincentivan a las mujeres o a las feminidades o a personas más menuditas de cuerpo a decir, bueno, que no pueden dedicarse a esto, o bueno, o como que les va a resultar más difícil. Incluso lo hablaba con compañeros que no son de BETE, y nos lo dicen a veces incluso mismo docentes de la facultad, ¿no? Sí, eso quiero decir, pero no es solo, o sea, hay como un estereotipo del campo argentino, que es un lugar de hombres, pero no es solo en el ideario popular, sino en la misma facultad. Yo me recibí hace no tanto, y cuando hice las charlas para ver a qué rama, digamos, uno se dedica, me acuerdo patente porque fue tan nefasto que los de equinos, cuando hablaron nos decían, bueno, y equinos es un lugar también para mujeres, porque desde que está la tecnología de las ecografías, ¿qué estás diciendo? Ahora ustedes pueden dedicarse a las ecografías, tal vez hasta reproducción. Yo no podía creer, o sea, estamos hablando de hace 3, 4 años, o sea, no estamos hablando de... fue realmente, no sé, fue su intento de decir que las mujeres podíamos estar, después dicen, sí, porque después cuando las mujeres tienen hijos, no quieren viajar y no van al campo, bueno, cualquier cosa. Yo tengo 4 hijos y no es ningún impedimento para dedicarse a lo que uno quiere. Realmente, cuando uno va al campo y va con el conocimiento, con las ganas de hacer, no hay ningún inconveniente por parte de las personas que están en el campo, digamos. Eso es algo que por ahí nos lo meten en la cabeza y no es así. Y la realidad es que este tipo de manejos también cambian la cabeza en todo sentido. O sea, te digo, hasta... Vos decías, no solo son feminidades, nosotros hay dos jubilados que trabajan en el campo, o sea,
Porque quieren, o sea, claro. porque quieren, porque los revitaliza, o sea, no porque... No porque los explotamos como jubilados. Claro. O sea, realmente no hay nada que uno no van pueda una hacer. Una vez por semana solamente, pero a ellos les hace bien, y bueno. No hay absolutamente nada que uno no pueda hacer, siempre se le encuentra la vuelta. Incluso hay veterinarios, hombres, que como decís, son menuditos y que cuando van a la manga, ¿qué pasa? No pasa nada, o sea, cada uno hace lo que puede hacer, o sea, y no, es un tabú que este mismo tipo de producciones también se lleva puesto. Y nosotros tenemos manga con baño para mujeres. Pasa, supongo. No, bueno, preguntarles Ahora eso, o sea, pasantías. si... preguntarles eso, cómo, o cuáles fueron, bueno, o sea, decís que cuando te metiste no fue tanto así, pero bueno, si, ¿cuáles crees que son capaz los mayores desafíos que puedes llegar a tener al querer meterte en producción siendo mujer? O bueno, o si capaz es eso. No, creo que el mayor problema de meterse en producción, tal vez es que, por lo menos desde la UBA, lo que yo veo es que como que uno es más un boca en boca, no es que uno manda un currículum y te llaman, como decir. Pero es un problema que tiene un veterinario hombre, un veterinario mujer, cualquier veterinario. Creo que la verdad no veo que haya... Es un ideario que tenemos nosotros no hay limitaciones, limitaciones, más. No hay... No hay limitaciones. No veo yo esa problema. Acá hay veterinarias que hacen clínica, En realidad, grandes. en realidad hay que animarse, y yo te digo, Sí. hay mucho más campo en el tema justamente de la producción sustentable y agroecológica en el sistema agroecológico de ganadería. No hay veterinarios dedicados a esto, o sea, no hay agrónomos, mucho menos veterinarios, quiero decirlo. Y después, o sea, quizás sí hay para lo que es clínica. Clínica lo hubo siempre, o sea, pero, o sea, a lo que quiero decir, el mercado de la clínica de grandes animales estuvo siempre y bueno, lo va a seguir estando en la medida de que siga habiendo ganadería o no. Pero la ganadería regenerativa, esto y la agricultura agroecológica, básicamente, o lo que sea, esto es algo que es otra cuestión, porque el manejo de los pastizales y eso es otra cosa que ir y hacer un paquete tecnológico en un feedlot. O ir y recorrer 5 granjas avícolas, porque los veterinarios estaban diseñados para eso en las facultades. Un veterinario que se dedicaba para producción de aves era recorrer eso, recorrer 5 o 6 granjas por día, ver, o las granjas porcinas, o sea, no se limitaba a eso. O un agrónomo, ¿a qué se reduce? A recorrer 5 o 6 campos, a ver si tiene conchilla o algún bicho, no sé, alguna cosa de esa. Sacudir 5 o 6 hojas, a ver cuántos cositos caen abajo en la papeleta, a ver si hay que fumigar o no, ¿me entendés? Pero a ver cuál es la especie que apareció, para ver qué grado de biodiversidad obtuvo después de un año, no. O ver qué tasa de crecimiento podrá tener para calcularle de acuerdo a la fisiología vegetal, no, esas cosas estamos medio... En eso va a haber mucho campo, me parece, porque los bonos verdes están a la altura, a la vuelta, te digo, los bonos verdes, acá no hablamos absolutamente nada de bonos verdes, y eso es algo que también se va a venir en cualquier momento. Imaginen, yo antes hacía... Perdón, se va a venir porque lo va a pedir el capitalismo, no lo vamos a pedir los socialistas, lo va a pedir el capitalismo para seguir emitiendo. Realmente la ganadería regenerativa es algo que en la facultad no nos enseñan y es un campo apasionante desde donde se lo mire, y yo siempre lo digo, pero porque, o sea, yo me especialicé en clínica de pequeños, empecé a trabajar en clínica de pequeños y no iba a tocar la producción de ninguna manera, y siempre lo vuelvo a decir porque es algo que yo todavía hoy me asombro, de que cuando realmente conocí lo que era la ganadería regenerativa, dejé la clínica y me dediqué a la producción. Y es al día de hoy que no me arrepiento, porque nunca pensé que podía tener este tipo de impacto a través del manejo de los herbívoros, y no nos lo cuentan. Así que es para que sigan investigando, y espero que sea como que les pique el bichito y vayan a averiguar de qué se trata esto, porque
realmente creemos nosotros que es el futuro de la alimentación y el futuro realmente del planeta. No, y hay que empezar a organizarse en ambas facultades para ejercer presión y que lo empiecen a incluir en las academias, porque no puede ser que nosotros estemos dependiendo de privados. La realidad es esa, cuando las facultades no lo tocan de costado, o sea, las cátedras de producción de bases agrícolas, de forrajes, de las producciones animales, hacen agua por todos lados, no saben para qué lado mirar, no tienen ni siquiera cara de vergüenza, porque realmente, o sea, que no te sepan explicar quién fue Boissin, realmente es una vergüenza. Los agrónomos y los veterinarios que están en cualquiera de las dos. O sea, y realmente yo, porque nunca más volví a la facultad y me los crucé a mis profesores, pero Lo peor es que debe haber un montón de profesores que no lo conocen, no es que no nos lo cuentan. Entonces, realmente... No importa, la cuestión es que ahora se está haciendo mucho más eco y que nosotros tenemos una palanca importante para que esto también, porque las facultades son un faro de... Son un multiplicador. Son un multiplicador y tienen que estar sí o sí, o sea. Sí. Bueno, hola Ale y Paz, ¿cómo andan? Bueno, genial, y gracias por los aportes, la verdad, buenísima la charla. Y comentando un poquito también con lo que decían ustedes, sí, tal cual, por eso estamos acá también como SEBI, como abriendo caminos, luchando incluso con la salida que da la facultad, que son los convenios con las empresas contaminantes, más convenios con Monsanto, con Bayer y demás, y, ¿no? Como proponer otra alternativa, digamos, esto que decían ustedes. Agroecología, por ejemplo, en la carrera no tenemos materias, en agronomía hablo, ¿no? No tenemos materias obligatorias, solamente 2 o como mucho 3 materias electivas o optativas para poder hacerlas. Y ahí hay una movida dentro de la facultad pequeña de profesores, pero sigue siendo como muy limitada. Entonces es un poco también la curiosidad de nosotros con ustedes, organizar charlas, encontrarnos también con otros profesionales que den una salida a esto, porque como ustedes dicen, digamos, para mí es por ahí la vía y empezar a producir, digamos, de manera alternativa, mucho más sustentable. Yo lo que les quería preguntar también es, ustedes en su núcleo, digamos, si forman parte de algún núcleo, no sé, de ganadería regenerativa o de agroecología, o cuántos productores conocen por la zona que están como produciendo de la misma manera, como para, nada, ver también cómo es la dinámica por ahí. En realidad, que hagan ganadería regenerativa en la zona no hay. Por lo menos no que nosotros conozcamos. Hay un grupo de productores agroecológicos que están intentando de buscarle la vuelta más por el lado de los cultivos, que son los que nos han venido a conocer. Pero bueno, nos hemos nucleado de forma independiente, digamos. No formamos parte de ningún cambio rural o cosas de ese estilo. Y sí formamos parte de una red de avicultura alternativa que hay a nivel nacional, que es un grupo de Telegram, pero que está intentando de hacer bastante por la avicultura alternativa y por encontrar también la cuestión legal. Hay muchos lugares que ponen trabas a este tipo de producciones en vez de facilitarlas. Y bueno, nos nuclea a nivel nacional y realmente es bastante colaborativo. Y con respecto a la ganadería, sí, nos sumamos a un grupo que es de ganadería regenerativa, que es un grupo de todo el país, que lo está nucleando Ovis 21, que lo nuclea con un programa que se llama Más R, que es más regeneración, más rentabilidad. Trata de buscar a los productores por esa beta, básicamente, tratando de decirle de que mayor regeneración no tiene que ir a contramarcha de ganar menos plata, o sea, básicamente, porque el productor, viste, es un hueso duro de roer, y entonces, pero viste, con esa, decís, mirá, acá vos pudiendo regenerar vas a ganar un billete más encima, y bueno, tratando de incorporar
más productores a esto, ¿no? Tal cual. Porque básicamente Sí, eso a es. eso iba. A nivel, sí, de ganadería, los referentes a nivel nacional son Ovis 21. Y El referente es el ingeniero agrónomo Pablo Borrelli, que lo tendrían que tratar de ubicar si quieren conocer él. Él es el que nos ha instruido muchísimo, Pablo Borrelli. Ellos empezaron, Ovis 21 es Ovis 21 porque ellos empezaron trabajando justamente en contra de la desertificación en la Patagonia, y buscándole toda la vuelta, qué sé yo, y ellos fueron los que se contactaron con Alan Savory de Sudáfrica, y bueno, y después Savory ya tenía un trabajo hecho de hace muchísimos años en el manejo de pastizales. yo les recomendaría a todos que si les interesa el tema, busquen una charla TED de Alan Savory, donde él explica, bueno, por qué los herbívoros son la salida para ganarle a la desertificación a nivel mundial. A la desertificación y como una herramienta fundamental para el tema del cambio climático, ¿no? Porque es impresionante. Sí, también lo vimos en el documental de Kiss the Ground y también sí. Sí, claro, bueno, el de Kiss the Ground es algo muy, muy relacionado con estos chicos. Había una charla del gas de metano. Había una pregunta, digo. Sí, ahí decía, Pablo preguntaba, ¿cómo puede hacerse para disminuir la emisión de metano por el ganado? En realidad no es que se disminuye, hay un montón de, por ejemplo, hay un montón de investigaciones al respecto sobre cómo disminuir la emisión en sí de los vacunos, pero la ganadería regenerativa en realidad lo que habla es del binomio, que no se puede analizar al bovino solo, sino en la pastura en la que está, en el pastizal en el que está. Porque siempre se mide lo que emite el bovino y no el impacto que está teniendo sobre ese pastizal y el suelo. Entonces, en realidad, lo que nosotros medimos es el resultado final. Porque también está, si no, cuando se habla de los feedlot, por ejemplo, si se habla así de manera solo del bovino, parecería que la ganadería extensiva, por ejemplo, emite más que el feedlot. Pero ahí no se te está teniendo en cuenta todas las emisiones concomitantes a un feedlot. Cuando se hizo el cultivo de maíz, cuando se transportó esos animales hasta el feedlot, cuando se transportó el maíz hasta el feedlot. O sea, la idea es ver todo el engranaje que hay alrededor de esa producción y poder llegar al resultado neto de cuánto se está emitiendo o secuestrando. Más allá de que el metano se puede tratar, ¿no? De que hay tecnología ya. Se puede utilizar para hacer biogás. Claro, más allá de que hoy en día hay tecnología para tratar, le pueden poner una mascarilla a la vaca, hay un montón de cosas que se podría avanzar si ese fuese el problema, digo. Pero sin tratar el metano que genera hoy en día el bovino a pasto, bajo un manejo regenerativo, el balance de nitrógeno es negativo. Es por negativo. Ende, o sea que no sería un problema. Con la emisión natural, incluso herbívoros hay desde la época de los dinosaurios. Siempre, como decir. Y no había este problema de calentamiento global. Por ende, no es que empezaron a emitir más metano ahora. O incluso se vio, por ejemplo, ahora con el COVID, los herbívoros siguieron emitiendo la misma cantidad de metano que emitían siempre. Y sin embargo, como se bajó muchísimo la cantidad de las industrias, etcétera, se disminuyó muchísimo en un momento la emisión de carbono. Pero la realidad es que cuando nosotros analizamos el binomio de la pastura, o sea, de la incidencia que está teniendo ese bovino en el pastizal, con su emisión natural de metano, que para modificarlo se hablan de tecnologías más avanzadas que tampoco están al alcance de todo el mundo, así todo el secuestro de carbono es negativo y por ende no pasa a ser un problema. Cuanto más animales tengamos en ganadería regenerativa, más secuestro de carbono vamos a estar realizando, con la emisión en sí que tiene el bovino. Estas investigaciones comparan el secuestro de carbono que está haciendo un pastizal sin la presencia del herbívoro y con la presencia del herbívoro, y se ve de que el pastizal solo, sin el herbívoro,
no secuestra la cantidad de carbono que cuando está el herbívoro. Entonces, por eso se puede llegar a la conclusión, porque uno puede decir, bueno, pero la solución es el pastizal, no el herbívoro, que solo el binomio del herbívoro manejando ese pastizal, comiéndolo, rejuveneciéndolo y activando esa bomba de carbono, es el que permite que se produzca esa gran cantidad de secuestro de carbono. Pero en sí no manejamos la emisión del bovino en sí mismo. Claro. Nuestra unidad no es la vaca. Genial, bueno, después vi ahí por el chat que se está haciendo como una red, están recomendándose productores. Bueno, nada, de vuelta, muchísimas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, si alguien quiere, y si no, bueno, vamos cerrando. Si alguien tiene preguntas, este es el Bueno, momento. nosotros este año, o a fin del año pasado, también teníamos muchas ganas también de hacer algún encuentro, pero bueno, todo esto de la pandemia nos cortó un poco las patas, así que... Cuando se pueda hacer, por ahí el que anda por Bolívar no queda tan lejos. Claro. Y bueno, cualquier cosa nos pueden seguir en las redes y ahí también dejamos el mail por si tienen alguna duda después que se les ocurra. Nuestra idea de las redes es, intentamos de que sean lo más activas posibles para poder mostrar, como sabemos que no hay mucha información al respecto, qué es lo que vamos haciendo al resto de la gente que le interesa. Sí, obvio, después si alguien no llegó a anotar el mail o algo, nos puede mandar mensajito al CEB o abriendo caminos y se los reenviamos por ahí, pues bueno, después cerramos y se va el chat. Sí. Bueno, nada, viendo que no hay más preguntas, de vuelta, muchas gracias, chiques, por dar esta charla, gracias a todos quienes se sumaron, y bueno, nada, si alguien tiene contactos que están en movidas parecidas o lo que sea que crean que se puedan sumar a seguir haciendo charlas de este estilo, nos pueden contactar y bueno, coordinamos para darles el espacio y la difusión para poder seguir haciendo charlas de este tipo. No sé, Juli, si querés decir algo más, y si no, bueno. No, nada, muchas gracias a los dos, la verdad, unos genios, súper importante todos los aportes que nos dieron, muy informativos también, a nosotros nos reayuda a construir también, ¿no? Como futuros profesionales, una salida a todo esto. Así que nada, nos estamos viendo pronto, compas. Gracias, Ale y Paz. Nos vemos. Suerte. Chao, suerte. Hasta Hasta luego. luego. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, muchas gracias.